Hola, hola a todos mis alumnos de tercer grado de esta nuestra escuela secundaria técnica número 29. En esta ocasión, su maestra de historia, yo, la licenciada Rocío, quiero dejarles este pequeño video para despejar algunas dudas que tengamos sobre lo que sucedió después de la independencia de México, pero sobre todo aquellos hechos que cambiarían la historia de nuestro país y mejor conocidos como la antesala a la Revolución Mexicana. Espero que les sirva, pero sobre todo espero que les guste. Comenzamos. A pesar de 200 años de independencia como país y problemas como la dependencia económica y tecnológica del extranjero, así como la desigualdad social, seguían persistiendo en el México del siglo XXI. Esto nos da una idea del reto de los primeros mexicanos que tuvieron que enfrentar al conducir un país asentado en un enorme y mal comunicado territorio y con una población disminuida, esto debido a la guerra. La nación mexicana estaba conformada por una sociedad empobrecida, por las demandas fiscales, por las deudas económicas y la salida de capitales en particular. Sin embargo, la idea de la bonanza novohispana hizo que el país fuera codiciado por las potencias europeas, pero sobre todo por Estados Unidos. Al consumarse la independencia en 1821, siguió un periodo de tránsito en el que se destaca el imperio de Iturbide en 1822 y el establecimiento de una república federal en 1824. Asimismo, aparecería el primer documento federal en el que constarían los derechos de los ciudadanos, así como la forma de organizarse del país, la Constitución Política de 1824. Esta etapa también se caracterizó por la lucha entre los partidos que se definirían como liberal y conservador para imponer distintos proyectos de nación. Los liberales buscaban que la república fuera gobernada por un presidente, que se desamortizaran los bienes del clero, así como que existiera la libertad de culto, la libertad de igualdad y que existieran los cambios en la educación, además de que la Iglesia dejara de administrar el registro civil. Los conservadores, ese grupo minoritario, buscaban nuevamente establecer una monarquía, que se prohibiera todo tipo de religión que fuera diferente a la católica, pero sobre todo que se mantuvieran los privilegios de la Iglesia, el ejército y los terratenientes. A causa de la disputa entre potencias, al desorden interno y a la fragilidad económica, México, como nuevo país, fue objeto de reclamos por parte de España, de Estados Unidos y de Francia. En el caso de España, amenazaba con reconquistar nuevamente nuestro territorio, ya que desde que México se conformó como nación en un contexto internacional, España no ratificó los tratados de Córdoba que estipulaban la independencia, así que continuó una guerra contra el nuevo país desde el puerto de Veracruz. Además, la Santa Alianza había otorgado todo su apoyo a España para recuperar las colonias americanas. Ante esto, en 1823, el presidente estadounidense James Monroe declaró que cualquier intento por su parte de extender su sistema sería considerado como peligroso para nuestra paz y nuestra seguridad. Estados Unidos, por su parte, buscaba colonizar, así como llevarse al territorio de Texas. En la indefinición por reconocer o no la soberanía de México, las potencias extranjeras acechaban al país, intentando apropiarse de un territorio pobre en infraestructura, mal comunicado y dominado por conflictos internos. El caso de Texas, que en 1836 desconoció al gobierno mexicano por tiranía militar, intolerancia religiosa, falta de escuelas y su subordinación a Coahuila, así que declaró su independencia. En el caso de Francia, en 1838 desconocía el gobierno de México, por lo tanto, pretextó la destrucción de propiedades francesas y la exigencia de préstamos forzosos a sus ciudadanos en nuestro país, así
que demandó al gobierno el pago de 600,000 pesos por los daños causados a unos pasteleros y la concesión a Francia del comercio al menudeo nacional. Para lograr sus fines, el gobierno francés aprestó 10 embarcaciones artilladas frente a las costas del Golfo de México. El barón de Faudis, su representante diplomático, dio un ultimátum al gobierno mexicano, pero este no aceptó plática alguna, en tanto la flota francesa ocupara aguas nacionales. Así, los franceses bloquearon los puertos del Golfo a partir de abril de 1838 y en noviembre México intentó negociar, pero antes de llegar a un acuerdo, la flota extranjera bombardeó San Juan de Ulúa. Los defensores mexicanos capitularon y Francia tomó Veracruz. La promulgación de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma desataron la guerra civil entre liberales y conservadores. Con el triunfo liberal y la falta de recursos, el presidente Benito Juárez suspendería el pago de la deuda externa en 1861. Esta medida fue el pretexto para que Francia invadiera el país en 1862 y con el apoyo de los conservadores se nombrara a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Con la caída del Segundo Imperio en 1867, la República pudo ser restaurada. Los gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada dieron inicio al crecimiento económico del país, el cual se intensificó durante el régimen de Porfirio Díaz, periodo conocido como el Porfiriato. Sin embargo, las contradicciones del Porfiriato, la bonanza económica para unos cuantos frente a la pobreza de la mayoría, por ejemplo, motivaron el estallido de la Revolución Mexicana. ¿Qué consecuencias nos traería la Revolución Mexicana? ¿Qué documento surgiría para establecer un nuevo régimen? ¿Quiénes fueron los personajes principales en esta etapa, en esta nueva etapa de nuestro país? Un cambio rotundo a la historia de México. Esto te lo contaré en la próxima clase.